Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al lanzamiento oficial, porque ya tuvimos una presentación hace unos meses atrás, de Poéticas del Dolor, hacer del trabajo de muerte un trabajo de mirada, quinto libro de ensayo de la colección Escorzo, de Ediciones Oxímoron, lo cual nos honra mucho haber publicado este texto. Quisiera partir leyendo un epígrafe que viene en el libro, un poema de Oscar Arndt que se llama Hueso. Curiosa es la persistencia del hueso, su obstinación en luchar contra el polvo, su resistencia a convertirse en ceniza. La carne es pusilánime, recurre al bisturí, a ungüentos y a otras máscaras que tan solo maquillan el rostro de la muerte. Tarde o temprano será polvo la carne, castillo de cenizas barridas por el viento. Un día la picota que excava la tierra choca con algo duro, no es roca ni diamante. Es una tibia, un fémur, unas cuantas costillas, una mandíbula que alguna vez habló y ahora vuelve a hablar. Todos los huesos hablan, penan, acusan, alzan torres contra el olvido, trincheras de blancura que brillan en la noche. El hueso es un héroe de la resistencia. Quise partir con este poema porque justamente este libro lo que hace es indagar en esa memoria, en esa resistencia, es persistir en la memoria en tiempos fatales como los que estamos viviendo en este momento, no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo, con un auge del fascismo más que peligroso. No olvidar que hacer este tipo de trabajos, este tipo de investigaciones, se asemeja mucho a lo que es la exhumación de un cuerpo, el buscar un cuerpo que siga hablando. Los cuerpos nos siguen hablando, estos huesos nos siguen recordando el horror, nos siguen recordando quiénes fueron, qué bando fue el que hizo a esos cuerpos desaparecer, quiénes fueron los que torturaron, quiénes fueron los que asesinaron. La memoria es porfiada, la memoria debe ser porfiada y la labor del creador, del investigador, del artista, justamente debe ser sostener esa memoria, mantenerla y mantener la porfía de ese hueso que nos va a seguir entregando, ¿no? Para no olvidar, para insistir con este nunca más. Creo que eso es parte fundamental de la colección Escorzo de Ediciones Oxímoron, la colección de ensayos, y particularmente de este libro y de este trabajo que surgió del seminario que hizo Ileana. De más está agradecer al Festival Mestiza que nos permite hacer el lanzamiento en el marco de él y agradecer también y honrar, a nosotros nos honra mucho que esté Ileana acá y que pueda ser ella quien nos presenta este libro junto a Mauricio Barrías y a Jorge Sánchez. Jorge es parte de los autores que aparecen en el libro. Así que bueno, sin más preámbulo, les doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí y le doy la palabra a Mauricio. Muy buenas tardes. Les agradezco a todos los que están aquí, han asistido hoy día, y agradezco especialmente la invitación que tan gentilmente me hicieran para presentar este libro. Hoy día un día tan simbólico, ¿no? A vísperas del Día de los Muertos. ¿Será esto una suerte de invocación a la vida, digamos, de esos muertos también? Agradezco el que me hayan invitado a presentar este pesado volumen de ensayos, tarea nada fácil por la variedad de textos que contiene y por el hecho que dialogan por momentos muy directamente y en otras ocasiones componen derivas que complican la posibilidad de encontrar un solo hilo conductor. Supongo que la razón de aquello es el origen de los materiales y los propósitos de la compilación.
En efecto, lo primero que llama la atención positivamente es este carácter de pensamiento colectivo que logra armar el libro. Surgidos a partir del seminario Poéticas del Dolor, hacer del trabajo de muerte un trabajo de mirada, impartido por la investigadora Iliana Diegues durante el mes de abril de 2017. Esta maraña de textos enfrenta las preguntas lanzadas por el seminario no obedeciendo a una única pulsión. Por el contrario, cada investigador ensaya una respuesta apropiando fragmentos de imágenes, pedazos de experiencia compartida, lecturas en común, pero siempre atravesados por un perentorio tono de urgencia, que podríamos imaginar refleja las discusiones que debieron darse en el desarrollo mismo de cada una de las sesiones. Reflejos entonces de una experiencia de investigación compartida, un instante de trato íntimo, de cuerpos a escala 1 a 1, en definitiva, de un tiempo, de un darse mutuamente tiempo a la escucha y a la réplica de los cuerpos. Pienso que esta primera sensación sobre el libro sugiere uno de los hilos invisibles que ata este palimpsesto de textualidades y que remite a eso que Diegues invita constantemente en esta y otras publicaciones a pensar como una suerte de discurso de los afectos, que habría que entender no como un nuevo contrato del sujeto con la realidad, sino un tipo de epistemología, una ética de la investigación y del investigador. La urgencia, pues, es la urgencia de lo que nos duele, de los cuerpos y las violencias que fueron y siguen resonando en el presente, de los cuerpos y las violencias que se renuevan de forma interminable y fatal. Vivimos en un presente pesado, en el que las formas de la política, como bien se indica en un momento del libro, han devenido necropolíticas, es decir, productoras de muerte, y donde el Estado se convierte en administrador del genocidio, de la exclusión violenta, de la destrucción efectiva del enemigo. La muerte deviene así en el signo de la comunidad, la realización final del inmunitarismo totalitario. Tal vez cabría decir que estamos ingresando de a poco en la era del fascismo globalizado, de la que el triunfo de Bolsonaro en Brasil es un estremecedor indicio. Pero tal vez lo más inquietante es que tras de una práctica necropolítica se constituye también una estética necropolítica, desde la cual el poder construye la épica y la justificación, o peor aún, las estrategias de disuasión requeridas para el sometimiento total del otro. Si en otro tiempo la violencia de Estado, el odio desatado por el otro, era algo que ocurría soterradamente en la oscuridad de la noche de las ciudades, si en otro tiempo el crimen se encubría y los criminales se mantenían en el más estricto silencio, respetando oscuras cofradías, hoy la producción de muerte deviene completamente obscena. Si el poder, como decía Rancière, consiste en la visibilización, el poder necropolítico trabaja en el éxtasis de la visibilización mortuoria, en la plétora de carne desgarrada, de cuerpos mutilados, de extremidades diseminadas, de cuerpos no hallados. La muerte atrozmente estetizada, cumpliendo así los presagios de Benjamin. Estetizadas, es decir, convertida en material para los sentidos, para el aparecer del mundo. Frente a esta proliferación de muerte en imágenes, en reportes, en pantallas, en programas computacionales, la alternativa reactiva sería la negación o la imposición de una economía moral de la exhibición. Diegues insiste en mostrar lo equívoca de esta posición, que lejos de significar una posibilidad de resistencia, se convierte en una actitud cómplice de una misma operación de olvido. He aquí el nudo problemático que reúne esta maraña de textos. Frente a esta estética de la muerte, la producción de una contraestética, podríamos decir, una poética del dolor, que implica activar la capacidad de conmoción contra eso que Sánchez, uno de los autores que está justamente acá, parafraseando a Buck Morse, llama sentidos anestesiados. Entonces, ¿qué es aquí dolor? Bajo una lógica de los afectos, eso que duele no es una vivencia de la subjetividad, más bien es la condición misma de la realidad, de la contingencia en la que habitamos. El dolor es el afuera del sujeto y por ello lo emplaza insistentemente a responder. ¿Y acaso no es ese el imperativo que debiera guiar todo ejercicio de reflexión sobre el mundo?
¿Acaso no se desprende de ahí el rol que debiera ejercer el intelectual hoy? Hacerse cargo de este emplazamiento, un discurso de los afectos, nombra, pues, la condición del trabajo intelectual si éste busca vincularse con las cosas más allá de un nexo instrumental o comercial o meramente profesional. Pero un discurso de los afectos es también un modo de componer, de situarse frente a la escritura. La misma Diegues nos da indicios de aquello al encabezar su texto con ese epígrafe de Bauman sobre la rabia, o al citar a Benjamin en relación a lo relampagueante de la historia. El conjunto de textos que compone este libro se ensambla en este sentido inorgánicamente, en el sentido benjaminiano, pues cada uno de ellos es al mismo tiempo un material en cierta medida autónomo y a la vez textos agujereados que reclaman al otro en su devenir lectura. Cada texto construye un relato en que proliferan las escenas anacrónicas, las superposiciones temporales, los fragmentos de imágenes dispersas espacialmente o los relatos de las excursiones de sus propios cuerpos a los sitios de memoria, a los lugares donde se ejerció tortura o a los domicilios mismos de los torturadores. Textos disímiles en los que se puso el cuerpo y textos que se mantienen en la tensa espera de ponerse alguna vez. Diversos acercamientos, algunos muy dentro del campo de los estudios de visualidad, otros en los márgenes de la crítica cultural e incluso algunos de sesgo íntimamente testimonial. El resultado es una compleja atonalidad de lugares y posiciones que hacen de este libro algo vivo y urgente. Digo urgente para quienes lo escriben y urgente para quienes lo leen. Con todo, si ensayáramos una suerte de mapeo, se nos aparecerían algunas constelaciones conceptuales que se reiteran. Mirada, imagen, memoria, violencia, afectos, resistencia, interrupciones, insistencias. Los que atraviesan el conjunto de textos y nos permite asimismo ensayar un juego de agrupaciones respecto a las cercanías o lejanías mutuas. En el primer grupo encontraríamos los 4 textos que abren el libro y que corresponden además a las ponencias de los editores. El texto que encabeza de cuerpos y sombras a propósito de la mirada y la pérdida, de Ileana Diegues, es sin duda paradigmático de todo lo dicho anteriormente. El trabajo de Diegues es una densa reflexión sobre el mirar como práctica de resistencia y como poder de transformación. La cuestión central para Diegues es de índole ética. La mirada, la producción de imágenes se torna un imperativo moral ante la emergencia de la violencia cada vez más obscena de los poderes dominantes. De alguna manera, lo apremiante para ella es impedir a toda costa el fracaso de la representación, pues más que nunca las imágenes urgen, más que nunca es necesaria su comparecencia para confrontar la brutalidad del poder necropolítico. La imagen particulariza, la imagen hace presencia para Diegues. Es una forma de insistencia de la memoria cuando en ella se juega ya no el valor de un discurso académico, sino la posibilidad misma de la supervivencia de aquellos sobre los cuales ha caído el poder de lo necropolítico. En este sentido entendemos el llamado de Diegues a reformular las clásicas teorías del duelo, más vinculadas a una idea de subjetividad empoderada en su propia autoconciencia, que no logra pensar la desmesura de esta violencia y construye dispositivos de consolación suponiendo el carácter de ya acontecido del pasado y por ende irremediable, y que el presente es lo que cuenta. Por ello, el llamado a reemplazar las palabras muerte y duelo por pérdida y dolor que aluden tal vez a una condición encarnada y particular de la experiencia. Nietzsche decía que solo se recuerda lo que duele. Pero la construcción de una estética necropolítica supone la complicidad de los medios. La proliferación de imágenes de muerte no responde solo a una técnica disuasiva de grupos corporativos, también a la banalidad, violenta también, de una lógica del espectáculo que no tiene dueño, sino es más bien un estado de la cultura. Por eso imágenes, pero no cualquier imagen, miradas, pero no cualquier mirada. Diegues propone distinguir entre el ver y el mirar. Yo agregaría, la diferencia radica en una cuestión de tiempo.
no es mirar, sino que es detenerse a mirar, dar tiempo a la mirada o al ver. El tiempo hace áptica a la mirada, mirar y tocar, es decir, estremecerse. Pero además, si es una cuestión de cómo miramos, también de lo que la imagen invita o convoca en su aparecer. Que la imagen invite a un tiempo de la contemplación y no a una inmediatez. Las imágenes como insistencias que vienen a interrumpir el continuo normalizado de la representación mediática. La escritura de la afección es patente en La insurrección del horror de Maritza Farías, el texto que continúa en esta colección. En él la autora nos invita a un recorrido de 3 escenas que son en realidad 3 relatos de sobrevivientes del horror de la violencia dictatorial, para proponernos una intensa reflexión sobre arte y compromiso, sobre el rol del artista ciudadano, amplificando la dimensión ética de estos discursos. Por momentos, la escritura de Maritza adquiere el carácter de una poética. En un tono más ensayístico e íntimo, Iván Insunza construye una suerte de relato bitácora que tiene como base la visita que el grupo del seminario realizó al Estadio Nacional y a partir de ese recorrido corporalizado pensar las relaciones entre horror, memoria y representación. Finalmente, Lorena Saavedra propone un texto de corte más académico, en el que identifica una tendencia del teatro contemporáneo chileno, en la que la pregunta por la memoria, por el pasado de la violencia y principalmente sus efectos presentes, serían los ejes temáticos centrales. El trabajo se centra en 2 montajes que para Lorena serían emblemáticos en relación a sus procedimientos y la manera de abordar la cuestión del presente de la memoria. Por una parte se detiene en Villa de Guillermo Calderón y en el año en que nací de Lola Arias. El segundo grupo, que correspondería más o menos a los siguientes 4 textos, pienso que lo que guía la reflexión es el problema de la imagen, de la producción y circulación de las imágenes y su relación con la producción de memoria. El primero de ellos, de Jorge Sánchez, es una penetrante lectura de las imágenes de Perlas y cicatrices de Pedro Lemebel. Aquí destaca no solo el nivel de análisis de los materiales y la pertinencia de la bibliografía escogida, sino que logra al mismo tiempo construir un relato argumental en un tono de esta escritura del afecto que hemos descrito. Un texto que invita a pensar con él, especialmente el supuesto binario en el que instala la lógica de la imagen pedagogizada del capitalismo frente a una posible imagen insurrecta. En esta misma línea se encuentra el agudo texto de Carla Moto en relación a la operación fotográfica y la lógica del encuadre, el que cuestiona de forma directa, pues construiría una política de la exclusión en relación a la representación de la violencia y la producción de memoria. Si bien pienso que todavía su idea de encuadre es algo esquemática, sin duda lo que logra pensar a partir de ella, esas 3 operaciones del encuadre, contemplación, acción y saturación, resultan muy sugerentes y son el embrión de una investigación de más largo plazo. Algo más cercano a los estudios culturales que a los estudios de visualidad o teoría del arte, Antonio Urrutia nos propone una interesante reflexión sobre las operaciones de visibilización y omisión de la memoria en nuestro presente de postdictadura, identificando 2 procedimientos recurrentes en la producción simbólica de la democracia chilena. Por una parte, la idea de la estetización de la muerte, por otra, las prácticas de omisión de la memoria. Es destacable el tono polémico de Urrutia, que representa sin duda un síntoma del malestar contemporáneo. Finalmente, yo pondría en este grupo el ensayo de Constanza Navarrete, que sin embargo cierra este volumen. Yo pondría un texto de carácter monográfico sobre la obra de Yar y de Geraldina Ahumada, sobre la cuestión de la violencia y su representabilidad. El texto denota ser parte de una investigación mayor en la que destaca una posición clara de la investigadora con un amplio campo de referentes, un texto más claramente disciplinario que logra abrirle dimensiones a las obras citadas. El último grupo son textos más alejados del análisis visual propiamente y del arte, cuyos ejes son claramente problematizar la cuestión y la urgencia de la memoria, de la insistencia por la memoria. Desde una perspectiva psicoanalítica, el trabajo de Claudio Reyes viene a relevar las prácticas de las mujeres buscadoras de restos en Calama. Con la intensidad del objeto que estudia, Reyes abre la lectura de ese acto a otras dimensiones intertextuales al vincularlas con determinados personajes míticos, Antígona y Perséfone.
De este modo logra armar una interesante reflexión sobre la condición del duelo activo en contra de las operaciones de consolación o disipación del fantasma. En un tono cercano por el hecho del compromiso directo con el objeto de estudio, encontramos el texto de Karen Glavich, que es en cierto modo una lectura razonada de su experiencia como parte del equipo que levantó el sitio de memoria de Londres 38. No solo es interesante el marco bibliográfico que propone, sino que se deja entrever en todo momento el compromiso, la situación de cuerpo puesto en un trabajo de recuperación de memoria. En el texto de Pablo Peñalosa, el autor se propone cuestionar cómo determinadas políticas de reparación simbólica de la violencia ejercida por el Estado son en realidad simulacros que intentan borrar la dimensión problemática y el carácter abierto del duelo. Finalmente, el único texto escrito a dos manos por Antonieta Muñoz y Verónica Moraga, que son breves reflexiones casi en un tono testimonial sobre la tensión entre borrar y recuperar la memoria de la violencia ejercida por el Estado en la dictadura. Interesa especialmente la cuestión del reconocimiento de la, comillas, víctima, o del sujeto que fue objeto de violencia, asunto que implica la mantención de una forma de violencia hasta hoy. ¿Cómo hablar del dolor, de la violencia cada vez más obscena que invade nuestro tiempo? ¿Cómo hablar de aquello cuando ya no constituye o no quiere ser pensada como simple dato de la historia, sino como el acontecer de un presente continuo y ubicuo? Escribir desde los afectos es escribir desde el dolor, en el sentido que hemos dicho al inicio. Pero el dolor, así como lo que duele, es inaprehensible y con ello no digo irrepresentable. Por el contrario, no queda otra que representarlo, no queda otra que insistir. Por eso los textos son síntomas, y en el caso particular de este libro, eso se realiza en plenitud. ¿Qué juzgamos cuando leemos? ¿Qué buscamos cuando leemos y escribimos? La idea moderna de aportar un nuevo conocimiento a veces nubla la originaria imbricación del pensamiento con las cosas, y las cosas humanas están en la historia, y la historia no es el relato de un ya acontecido que no vuelve. La historia es el plexo del tiempo en el momento de contemplación meditada del mundo. En el momento que me demoro en la percepción, me dejo afectar porque dejo ser a las cosas. Esto requiere tiempo. La afección es una cuestión de tiempo, de dar el tiempo. Afectarnos no es una condición natural, como quería pensar el buen Rousseau. En realidad, es algo por trabajar, es algo por conquistar en un mundo en el que ya no tenemos tiempo. Pensar la violencia, pensar la muerte, no la evita, pero nos pone atentos al hecho de su existencia. Gracias. Leer después de ese texto es complejo, ¿eh? Sí. Después viene Iliana, entonces como... Pero bueno, primero agradecer, ¿cierto?, Editorial Oxímoron, a Marisa, Lorena, por la experiencia, ¿cierto?, que fue, Iliana, por sobre todo, que fue el seminario que produjo el texto. Eso, solo agradecimiento. Voy a leer, para no dispersarme, un texto más breve, ¿cierto?, que se llama, lo denominé Poéticas del Dolor, o un libro que es un monstruo. Lo pensé, como, lo podría cambiar, ¿cierto? Es como Poética del Dolor, o algo que parece que no es totalmente un libro. En Cuerpo sin Duelo, Iconografías y Teatralidades del Dolor, de Lina Diegues, al referirse a las formas de contar la catástrofe en nuestros tiempos, describe los dibujos de Edilberto Jiménez, extraído del libro Chungui, Violencias y Trazos de Memoria, obra testimonial sobre, cito, las trágicas situaciones vividas por los pobladores de Chungui, distrito del departamento de Ayacucho, quienes fueron objeto de las mayores atrocidades cometidas en esos años de guerra sucia, 1980-2000, tanto por Sendero Luminoso como el Ejército. Cierro cita. Lo interesante de dicho libro, de esta Iliana, es que es una especie de historieta documental que funciona como una, cito, etnografía de emergencia, elaborada grupalmente, tanto por el dibujante escritor como los pobladores, en función de escribir y mostrar la violencia. El gesto insolente de Iliana, en este caso, es destacar un tipo de mirada marginal en general por la academia, por lo menos la chilena,
validando no solo el dibujo, sino que un dibujo cercano a la historieta. Y no solo eso, uno realizado por no artistas, subrayando, no artistas entre comillas, subrayando que lo importante es el alegato, el acto, la voz-imagen de memoria, el cual conecta con otras visualizaciones de la catástrofe, como los desastres de guerra de Goya, o otra imagen que muestra en ese texto, el nuevo biombo de la conquista, del mexicano Gustavo Monroy. Y que también sería interesante, uno piensa, ¿cierto?, unir a toda la tradición de la historieta que quieren actuar como testigos del desastre, como Aizou, de Ori Guamita, o el libro que apareció este año, 1973, La tormenta, de Fuente Alba. En todos estos ejemplos, el artista o el ciudadano artista desea dar testimonio para no silenciar el dolor de los otros, que también podría ser un dolor propio, menciona Diegues. Al respecto, y para ya intentar salir del texto que hoy nos convoca, Marisa Faría, en el escrito La insurrección del horror, textil incorporado en Poéticas del dolor, enuncia: las artistas debemos contar la historia y los dolores de nuestro país que no coinciden con los que se cuentan en los libros. Debemos relatar la historia de las personas que reciben los embates de esta otra gran historia, cómo la viven y cómo la resisten. Debemos posicionarnos desde este lugar, porque es nuestro mismo punto de vista y nuestro mismo punto de acción. Es esta cita la que tal vez sea la mejor forma de comenzar a pensar Poéticas del dolor, texto que se presenta como un vector, línea porfiada rebelde, que se traza desde un nicho para nada asociado con el quietismo académico chileno, caracterizado en general por una mirada pasiva nula a las violencias que acaecen a cada instante en Chile. Mirada que puede ser caracterizada por esa política del avestruz que enuncia Diegues en el escrito que abre el libro y presentado. Cito a Diegues: considero que poner límites al mirar implica de alguna manera colocar redes de protección, limitar nuestras implicaciones en la realidad e incluso jugar a las políticas del avestruz o a las prácticas adiaforizantes. El circuito de este libro no es aumentar el currículo de las compiladoras, no es la indexación que premia la academia universitaria, no es la tranquilidad de una escritura abocada en una autollamada filosofía dura, que nos explica lo que quiere decir tal o cual filósofo, generalmente, como se mencionaba anteriormente, europeo, blanco, y nos quieren convencer heterosexual. No, este libro no quiere dicha dureza tibia intelectualoide. Este libro nace del gesto de soslayar aquello, nace de una experiencia colectiva, situada en las conversaciones, discusiones y escritura del seminario del mismo nombre del libro, organizado por Marisa Farías, Lorena Saavedra y Iván Insunza, quienes invitaron a Irina Diegues para guiarnos en las posibles respuestas caminos sobre la pregunta de cómo imaginar la posibilidad de hablar del dolor y la violencia en un contexto que ha reconstruido su presente como un palincesto de dolores, de ausencias, de rememoraciones y olvidos que alcanzan a varias generaciones. Cita de Diegues. Cabe decir que el seminario superó las conversaciones, discusiones y escrituras, llevándonos a la experiencia, al rever, al cuestionamiento, al recorrido, a la caminata, a la protesta, en definitiva, al volver a ser testigos, en levantar la mirada. Es este link con el libro, es esta flexibilidad política estética la que se materializa en los 12 escritos que contiene. ¿Puede el teatro ser un lugar de memoria? ¿Es posible que una puerta pueda simbolizar las políticas de la memoria? ¿Es capaz un encuadre fotográfico de dar cuenta de la forma de situarse como testigo? ¿Existe una estética de la violencia en las artes visuales? Son parte de las preguntas que transitan el libro y que ensayan respuestas de distintos estilos escriturales. Un aspecto común en las aproximaciones de respuesta es la lectura mirada sobre acontecimientos sensibles estéticos que exigen una articulación con el presente. Doble superación. Muéstralo. Doble superación. Por un lado, a los discursos de lo irrepresentable violento, en el cual se devela que, como también Rancière piensa, que el acontecimiento violento no posee en sí una propiedad que lo haga irrepresentable, citó el filósofo. Lo irrepresentable existe en formación de las condiciones a las que un objeto de representación debe someterse para entrar en un régimen determinado del arte, un régimen específico de relaciones entre mostración y significación. Así, lo irrepresentable denota la ausencia estable entre mostración y significación. Por lo tanto, lo irrepresentable es una instancia que insta a significar imágenes que no soportan o sobrepasan la mirada avestruz,
que tensa a los espectadores miopes a ser observadores activos. Trabajar lo irrepresentable entonces es un peligro, es enfrentar la violencia, es generar vínculos, es romper el cosmos de lo hegemónico quebrando una de sus leyes clave, nombrar e indicar lo violento y quién lo produce. Así, por ejemplo, Lorena Saavedra destaca que tras la dictadura chilena existieron artistas teatrales que, cito, se nutrieron de la posibilidad que les brindó la economía y la globalización, ansiosos por una hora sin memoria y positivos frente a un presente exitista. No obstante, Lorena expresa que luego no solo surgen textos que buscan representar el horror, sino que se manifiestan formas particulares alternativas de representación. Así, cito, se permite transgredir y fracturar formas y estilos precedentes en busca de mostrar y evidenciar el horror, el dolor, la desesperanza, a través de la articulación de diversos estilos, tanto dramáticos como escénicos, así como también de los dispositivos y materiales que son considerados para la creación teatral. Otro ejemplo que aparece en el libro es el de Antonio Urrutia, quien critica, entre otras formas estéticas de la memoria, que genera, cito, postales audiovisuales de la dictadura, que como en la serie Los 80, se genera una política de omisión de la memoria a partir de la pasiva, apolítica y frágil figura de la buena familia. O por último, en este punto, como Constanza Navarrete leen Alfredo Harr y Geraldina Ahumada desde sus diversas técnicas artísticas para problematizar las posibilidades de representación de la violencia. La segunda superación, tensión, quiebre es la actualización de la memoria en un algo llamado presente. Tal como destaca Pablo Peñalosa al analizar Villa, al decir que la obra, cito, no trabaja sobre la reproducción de una serie de imágenes congeladas en un pasado ya acontecido, sino sobre sujetos que sufren en el acontecer de la pregunta. La pregunta por el qué hacer opera, a su vez, como una repetición de lo traumático. O en el texto, en el muy buen texto, Reflexiones frente a la puerta cerrada de Iván Insunza, quien reflexiona sobre la imagen de la puerta en el contexto de la visita al lugar de memoria Londres 38, sentenciando que, si somos contemporáneos, no asistimos a un lugar de memoria como una galería de arte, no asistimos como consumidores turísticos políticos, estamos allí intentando conectar con nuestro tiempo, entenderlo. Estamos allí porque la institucionalidad ha cerrado la puerta de la memoria como proceso para transformarlo en objeto inerte. El trabajo de memoria es entonces, en el libro, un proceso de activación, de visibilización, de representación, que como ya he mencionado, se vincula no solo con la bibliografía que cierra todos los textos, sino que también con la misma experiencia política y de memoria del seminario llevado por Iliana. El vínculo que aparece escrito en la mayoría de los textos se visualiza en el anexo fotográfico, que generalmente son omitidos en las presentaciones, que más que anexo es una especie de bibliografía experiencial que marcó a todos los textos. Las imágenes dan cuenta no solo de un registro pasivo, no sé si existe algún registro pasivo, que dan cuenta de la movilidad que exigió el seminario, inédito en las aulas doctorales. Yo creo que más inédito en las aulas doctorales de filosofía, como más inédito en las aulas doctorales de filosofía y convenciones estéticas, y en la Chile. Movilidad en el simple sentido de pararse de la silla, e ir a lugares de memoria, caminar, dialogar, sentir el espacio, hacer memoria no como una adecuación de citas de autoridad europeas a un objeto de estudio que alguna vez vimos, mecanismos propios de esa filosofía dura. Acá las fotografías se montan sobre los escritos a modo de expansión del significado. Se actualiza efectivamente la teoría en el callejear del curso. A la vez, las fotografías, tal cual macroviñetas de una historieta, se trenzan entre ellas, generan otro recorrido posible, otro más, en una solidaridad icónica que hace dialogar el descentramiento de la academia que camina, que protesta, que mira algo que no sea letras pegadas a un libro, para hacer efectivamente memoria, para hacer resistencia a esas reseñas curriculares con las que finaliza el libro, que descansan en la tranquilidad de la docencia, de los grados y las publicaciones varias. Finalizo con la hipótesis que este libro es un monstruo, una aventura escritural visual que no cabe en la academia, pero está, que no aparece del todo en el diccionario filosófico que insisten en enseñarnos, pero también está, no tiene nombre, porque quizás sea una acción, un hacer que sigue haciéndose, como dice el subtítulo a fin de cuentas, hacer del trabajo de muerte un trabajo de mirada.
dar inmensas gracias, ¿no? A todos. Pues gracias. ¿Qué más puedo decir de este precioso proyecto editorial colectivo, como bien ha dicho Mauricio, ¿no? Gracias, Mauricio, por ese texto que además potencia en mucho no solo la escritura del libro, sino, digamos, con núcleos conceptuales que salen en tu reflexión de una manera muy particular y que tiene que ver mucho con el espacio que se habita en Santiago de Chile cuando podemos encontrarnos y hablar, ¿no? Y muchas gracias, Jorge, ¿no? Porque desde adentro del seminario pudiste levantar, pues digamos, también como las potencias que abrió este seminario para ustedes, ¿no? Y para mí también, porque yo aprendí mucho haciendo este seminario. Yo quiero agradecer en primerísimo lugar a Marixa, que debía estar aquí, a Lorena, a Iván, que está en otro horario, quizás descansando, y que fueron los creadores, realmente los que propusieron este seminario del que se habla. Realmente fue una propuesta de los estudiantes de estética, de Marixa, de Lorena, de Iván, y fueron ellos los que propusieron también cómo querían que el seminario tuviera sentido, ¿no? Esta posibilidad que abrieron de que no solamente nos quedáramos en un salón hablando, sino que también pudiéramos abrirlo a recorrer como un libro abierto, ¿no? Los espacios que nos hablan todavía desde muchos tiempos cruzados, anacrónicos, indudablemente, y que nos interpelan y nos seguirán interpelando en este presente. Ayer, mientras acompañábamos la performance de Muertas, regresábamos y una nueva, para mí era descubrir, igual hablaba con una compañera chilena, Verónica, y veíamos una inscripción no recuerdo el nombre, pero estaba sobre la avenida que veníamos caminando hacia acá, un hospital, con los nombres de las personas, los funcionarios que habían desaparecido en ese lugar. O sea, estar en un lugar como nos pasa en México, que continuamente están apareciendo las escrituras de otro tiempo, ¿no? Como que explotan desde la oscuridad del tiempo y interpelan nuestra mirada y nuestro estar en el presente, ¿no? Quiero ante todo señalar esto que decía Mauricio de un pensamiento colectivo, de una escritura colectiva, de una investigación colectiva que vino del deseo de los propios doctorandos, ¿no? Esto lo quiero, todo esto que se habla aquí viene de un deseo del lado de donde se puede construir un diálogo y un conocimiento. El conocimiento no se construye desde ningún espacio de jerarquía de saber, ¿no? Y creo que aprendemos muchísimo de la posibilidad de plantear el conocimiento como un lugar de diálogos, ¿no? En el pequeño tiempo que tenemos siempre, ¿no? En este dialogar con las personas, con los estudiantes, con los colegas, con los abuelos, con quien sea, con los amigos, y en el gran tiempo que planteaba Mijaíl Bakhtin, ¿no? Ese tiempo en el que seguimos hablando con los muertos, con los que nos han dado grandísimas lecciones, no solo escribiendo libros, también inscribiendo espacios que tienen que volver a ser revisitados para levantar otras narraciones, otras historias. Quería primero señalar eso, ¿no? Porque este seminario yo solo vine a dialogar con los compañeros y a poder instalar digamos, una metodología de cruces, ¿no? Donde tiene que ver mucho con el lugar en que pensamos la academia, pero la pensamos en conjunto. Esto no es un mérito mío, ni mucho menos, es un mérito de cómo se construyó este seminario, de cómo nació, cómo se agenció incluso todo lo que tuvo que ver con él, el hecho de que este libro, de que Ismael haya puesto pues todo el aliento junto con Marixa y todos los compañeros que trabajaron realmente en que esta materialidad tomara cuerpo, ¿no? Yo estaba en México, yo mandé mi texto, leí los textos de todos los compañeros, pero realmente quienes hicieron la gestión de poner esto en cuerpo material y sacarlo fueron Ismael, Marixa, Lorena, Iván, ¿no? Y creo que ese mérito, quiero que se abra este reconocimiento, ¿no? Porque fue algo que hicimos en ese tejido, que es, Mauricio señala algo, bueno, que es ahora el centro de la investigación en la que trato de seguir andando, que esta cuestión que tiene que ver con los afectos, ¿no? Es curioso que tanto levantes esa dimensión del afecto cuando sí ha sido en los últimos tiempos tratar de pensar cómo el afecto, más que las emociones, nos mueven
y son las que determinan ya no una idea, ¿no? ¿Por qué nos movemos? Ya no es por una idea, uno no solo está por las ideas, uno pone el cuerpo y eso es más que moverse por una idea, ¿no? Que es la idea lo que nos moviliza. Ya la idea de que creo, por ejemplo, en una revolución, no. Hay algo ahí que uno pone en imaginar tiempos, en imaginar posibilidades, en imaginar goces, sin duda, alegrías posibles, porque finalmente la vida es persistir en una posibilidad de estar, ¿no? Y de estar, pues digamos, chupando, mamando las cosas que nos hacen seguir con fuerza para levantarnos al otro día, ¿no? Entonces, eso que tiene que ver con esos alientos que se están renovando y que están más allá de la movilidad, de lo que es una idea, ¿no? No creo que son las ideas lo que nos movilizan hoy en día, ¿no? Tiene que ver con otra cosa. No sé, a mí el afecto me ha servido para pensarlo, no le quiero poner un nombre, pero tiene que ver mucho con esto, por lo que uno incluso hace 7 horas, 10 horas de viaje, uno viene pues no por esta cosa abstracta de un encuentro, uno viene porque quiere encontrarse con personas que son importantes para seguir caminando y seguir pensando en la vida, ¿no? Por lo menos me sincereo, ¿no? Más que venir a un evento, vengo a encontrarme con las personas que quiero encontrarme, ¿no? Y creo que el mundo ganaría mucho si nos moviéramos también un poco más sobre estas bases de no las abstracciones, ¿no? Hay algo fundamental, yo no voy a, pues, el ejercicio de lectura, de ubicación sobre los textos de cada uno de los participantes del seminario, y lo abro no solo al núcleo organizador que he nombrado, y que hizo que cada sesión fueran esas sesiones donde uno llegaba con una propuesta, digamos, una idea, y esa idea iba siendo atravesada por los continuos diálogos, el modo en que se colocaban las preguntas, ¿no? Que desbarataban a veces el modo en que uno había construido una posible enunciación, una posible exposición de problema, y esas travesías que se desarrollaron y que pusieron en juego los participantes, todos del seminario, fue profundamente enriquecedor. Por eso digo que aprendí enormemente, ¿no? De este estar, honestamente, poner el cuerpo, eso es poner el cuerpo, ¿no? Llegar, abrir y dejar frágil esta posibilidad de ser atravesado por lo que va a pasar aquí ahora, ¿no? Esa performatividad que se crea y que tiene que ver con el modo en que se horada todo lo que habíamos pensado y programado, ¿no? Es un espacio, esa es una escena de mucha adrenalina, ¿no? Es una escena de un poco de fragilidad, si queremos, de inseguridad, pero de una adrenalina que hace más interesante este espacio que pensamos de enseñanza, que no creo que sea de enseñanza, creo que es de intercambio de conocimientos, de saberes, y que hace que la escena, entre comillas, académica, sea mucho más interesante, sea más viva, ¿no? Porque tiene que ver con lo imprevisto que llega y no con ese sentido de llegué a dar mi clase, llegué a dar... Eso no pasó y creo que no hubiera podido pasar, porque el modo en que se posicionaban también los miembros de los participantes del seminario hacía que todos esos lugares de espectadores y el que llega, ¿no? Todos estos juegos de representaciones de alguna manera fueran puestos en cuestión. Hay algo que quiero decir y que no quiero dejar para último porque no quiero olvidarlo. Siempre pienso en un autor de origen cubano, un poeta que es José Lezama Lima, y que dijo una frase muy hermosa que es: el azar concurre, ¿no? Creo en el poder de la concurrencia mucho, en eso que llega, ¿no? Eso que quizá Didi Uberman habla como el aleteo de la mariposa, ¿no? Hay algo ahí que llega. La constelación de Benjamin, no sé cómo nos ayudarían todas estas dimensiones poéticas, más que teóricas, ¿no? Poéticas de la filosofía del pensamiento, para definir esto que concurre y hace que las cosas de pronto habiten un sentido, ¿no? Hay algo en la escritura, o sea, ese seminario que se organiza, creo que abril-marzo del año pasado, fue por esa abril, ahí se tocó un círculo, no se cerró, ¿no? Hay algo que se tocó, porque en el año de abril del 2015 yo estaba en Concepción, igual, dando un seminario, ahí fue que nos conocimos, Mauricio, y todo concurre, ¿no? Y de pronto vengo a Santiago a ver a Verónica y a Antonieta, dos amigas que son las que organizan este evento y por las cuales también tiene que ver con esta decisión de cruzar
una parte importante de la distancia. Y me acuerdo que llegué en la madrugada a la estación, ellas fueron por mí, y llegamos cuando estaba amaneciendo sobre Santiago, y llegamos a recorrer. Yo nunca había venido a ver la Alameda, ¿no? Nunca había ido a recorrer este lugar y volver a leer esa inscripción, ¿no? Se volverán a abrir las grandes alamedas, todo esto que tiene un sentido muy importante, porque yo nací en Cuba, aunque lleve 25 años viviendo en México, ¿no? Y entonces uno vive con mitologías, con la creencia de cosas que pueden después deshacerse, pero esas narraciones tienen un valor especial en la construcción de una vida y de una forma incluso de diálogo, ¿no? Y recuerdo que después de tener esa experiencia allí, imaginando otro tiempo, quién sabe, tratando también de ubicar lo que es ese lugar en este presente, rompiendo también, desmontando mitologías, que como todas las mitologías necesitamos desmontarlas en este presente, vinimos a este lugar, ¿no? Al Museo de la Memoria. Y bueno, estaba la exposición de Paula Len, las fotografías de Paula Len que hizo con las madres de Calama, cuando ella fotografió en 1989 la búsqueda de las mujeres de Calama, no solo las madres. Y recuerdo, era abril del 2015, no sé si recuerdan que en septiembre del 2014 se había producido el horror de Ayotzinapa en México, ¿no? Los papás habían salido, y las mamás sobre todo, habían salido a buscar a sus familiares, incluso a buscarlos en las fosas comunes, en los lugares donde se decía que podían estar los cuerpos, y en México empezaron a brotar los cuerpos, y fue el detonante para que las familias se organizaran y se llenaran de valor, desafiaran el horror y la muerte y empezaran a buscar, ¿no? A todos los muertos que nos faltan en México, que estamos hablando de una cifra que supera cualquier imaginación, ni la voy a decir, es una cifra indecible realmente ya, porque ni siquiera es la cifra oficial que se dice, ¿no? Y ver a las mamás, ver la fotografía de Vicky, ver esas fotografías de las hermanas, de las mamás no solo, hechas por Paula Len, donde ella decía que muchas veces tuvo que dejar la cámara fotográfica para buscar y poner sus manos en la búsqueda con las mujeres de Calama. Yo no podía mirar sin pensar en lo que estaba pasando en México, ¿no? Era este viaje, todo esto que atravesó el seminario, ¿no? Estos ires y venires, esto que enuncia increíblemente Benjamin, pero que cuando uno lo baja a cuerpo, a experiencia, es otra cosa, ¿no? Y era este pensar nuestro presente desde el modo en que la peligrosidad o la urgencia o el terror que nos coloca, nos atraviesa en el presente, nos obliga de alguna manera a ir a esos momentos del pasado, ¿no? Y para mí incluso a ir a ese momento en que Benjamin escribe las tesis de filosofía de la historia, en las circunstancias en que él escribe, en un viaje al exilio, y comenta todo esto, ¿no? Sobre lo que implica mirar el otro tiempo que parece que pasó, pero que se vuelve a instalar en nuestro presente. Una de las fotografías que más me tocó a mí fue esa instalación de 40 sillas en un escenario de Calama, recordando a los ultimados, ¿no? A los hombres acuchillados, ultimados y luego desaparecidos, doblemente desaparecidos, enterrados y después desaparecidos para que los familiares no pudieran encontrarlo. Todo el tiempo yo veía así, eran las fotografías de Paula Len, y para mí era todo lo que había vivido y estábamos viviendo en México. Hubo un cruce que fue a preguntarme dónde estoy, ¿no? ¿Qué cruce? Y justo eso está atravesando. Desde allí comencé un poco esta experiencia del seminario, todo lo que compartimos, esto de qué es mirar, cómo hacer del trabajo de muerte un trabajo de mirada, un trabajo de afirmación en la vida, en todo caso, o de desmontaje del horror. Para mí hay algo aquí que está más allá de lo explicable en términos de lo razonable, ¿no? Y que se articula desde otras regiones. Y eso me parece fundamental también, por eso creo en los procesos de investigación, porque tienen que ver con estos levantamientos de capas que no sabemos tampoco qué va a aparecer cuando levantamos estas capas de tiempo, ¿no? Ismael hablaba de exhumar cuando leyó el poema. Y siempre, bueno, esto de regresar a la memoria, no podemos más que exhumar nuestra memoria, porque también es exhumar esa zona de olvido que tenemos en nuestra propia vida, ¿no? Entonces, pues todo esto
es también cómo pensar la investigación, cómo pensar el lugar de nosotros, supuestos investigadores, supuestos académicos, y cómo tal vez aprender de lo que se está construyendo en los lugares donde vivimos para reubicar, repensar, incluso, como bien ha dicho Mauricio en esta revisión que hizo de problemáticas, y Jorge también cuando revisaba cuestiones en el inicio de Cuerpos sin Duelo, cómo las categorías dichas por los que creemos que porque leímos un poquito más de libros que otros sabemos más que otros, ¿no? Pues cómo hay que desmontar y repensar todo eso para finalmente pensarnos quizás más como escritores desde otro lugar, ¿no? Porque todo esto de pensar, filosofar, teorizar, que llaman, no es más que inventar otros modos de ficciones, en todo caso, ¿no? Bueno, pues la verdad agradezco mucho que este libro haya tomado cuerpo, a ustedes que lo hicieron posible. Me da mucho gusto hoy ver aquí reencontrarme con algunos compañeros que nos hemos reencontrado en otras cosas y abrir un poco esta comunidad de afectos que finalmente le da sentido a lo que hacemos, ¿no? Mucho más allá de creernos, como decía bien Jorge, que agrega cosas al currículum, ¿no? Eso no nos lo van a echar cuando nos toque irnos. ¿Dónde va a quedar, no? Porque ahora los cuerpos muchos se creman, ¿no? Ni caben en el cajón esas cosas. Entonces habrá que ver qué sentido tiene estar vivo y pensar y hablar. Muchas gracias. Para finalizar, primero quería agradecer a todos ustedes por estar acá, por las lindas palabras que se tomaron para leer ese libro, para formular ese texto. Iliana, nuevamente por estar acá. También a los chicos que están presentes, que fueron parte también del seminario, el Antonio que anda por allá arriba. Gracias, Antonio. La Constanza por ahí que también andaba. Allá está la Constanza. La Constanza. Jorge que está acá. O sea, agradecer a cada uno de ustedes porque son parte esencial del seminario junto con Ileana, por supuesto, y muy de acuerdo en que esto se construye entre todos y es lo importante del teatro, de la vida, de las artes. Quería también ahora dejarlos invitados a todos los que quieren ir a ver la obra, que va a haber un bus que va a estar acá afuerita, en qué parte exacta no lo sé, pero lo vamos a ver para ir a ver la obra 7 canciones para un refugiado en la sala Agustín Ciré, que es a las 7 de la tarde, y luego a las 9 está otra presentación acá en Matucana 100. Nada, agradecer la presencia de todos ustedes. Hay un Benito de Oro, ¿no? ¿Hay algo? Sí. Ah, excelente, mejor todavía. El vino siempre reúne, así que salgamos y compartamos. Ahí nació. El bus es a las 6:15. El bus es a las 6:15, así que se toman la copa rapidito. Gracias.